Les saluda el pastor Víctor Borges del Ministerio Cielos Abiertos en San José, en Caldas, Colombia. Hoy venimos con un mensaje de la palabra de Dios. Recordemos que el domingo anterior estuvimos hablando sobre la rebeldía y vimos el caso de Noé, de sus 3 hijos, en el caso de Cam, cómo él no honró la autoridad. Así, hoy también traemos un mensaje que tiene que ver con aquellas actitudes que vienen fruto y producto de haber dado rienda suelta a la carne. Quiero orar antes de comenzar en esta mañana y poner delante de Dios el mensaje. Quiero que allí en sus casas, los que nos están viendo a través de los medios digitales, podamos inclinar nuestro rostro a la presencia de Dios y declarar que este tiempo es para Él. Es un tiempo que hemos apartado para las cosas de Dios, en los cuales nosotros somos los beneficiarios. Así que lo invito para que allí inclinemos nuestros rostros y digamos: Señor, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias por la vida, por la salvación. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, por la adopción como hijos. Gracias por hacernos familia. Gracias, amado Dios, por tanto amor y misericordia. Hoy presento delante de ti la vida de cada persona que está allí del otro lado de los medios digitales, los que están recibiendo esta oración y esta palabra que vamos a dar, Señor, para que tú nos bendigas, para que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en medio de este tiempo, Señor. Que podamos romper y quebrantar paradigmas, obstáculos, ataduras, todo aquello que quiera ser obstáculo, Señor, en medio de tu presencia y nosotros. Todo aquello que quiera impedir el conocimiento de la verdad de tu palabra para que nosotros seamos beneficiarios. Señor, ayúdanos en esta mañana, delante de ti, nuestra familia, los niños, los tiernos de corazón, nuestra hermosa familia que tú nos has regalado, Señor. Hoy oramos por ellos, porque todos necesitamos de ti. Todos necesitamos del consejo divino. Todos necesitamos estar en tu presencia, por medio de la sangre de Cristo, ser perdonados. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero saludar en esta mañana muy especialmente a Albanuri Alzat, por esa recuperación que Dios está haciendo de manera milagrosa allá en su hogar, con su familia, lo que Dios está haciendo en ella. Albanuri, te bendecimos desde la Iglesia Cielos Abiertos en San José, en el nombre de Jesús. Creemos en la palabra que dice el Señor: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. En el nombre de Jesús bendecimos toda la familia Alzate, desde aquí la iglesia, la sede en San José, en Caldas. Queremos también saludar a nuestros hermanos en el municipio de Salamina, Caldas, a la profesora Cecilia, a Zenet, a toda su familia, a todos aquellos allá que nos conocen. Oramos por ustedes. Creemos que Dios levantará una iglesia poderosa en fe y en testimonio allá en Salamina, que el Espíritu de Dios se mueve con libertad en ese lugar. Los invito a que sigan perseverando en la fe. En el nombre de Jesús les saludamos desde la iglesia en San José, en Caldas, Colombia. Queremos también saludar a aquellos que se están conectando en este momento, que están allí en las redes sociales. Quiero saludar a Sael Guarín en San José. Quiero saludar también a Sandra Milena Pineda desde el país, en Chile. Ella se encuentra en este momento en Chile y nos está siguiendo a través de las redes sociales. Saludar a Olga Lucía Valencia, mi amada esposa, que también en este momento está allí conectada, viendo la transmisión. Saludamos a todos aquellos que en este momento están pendientes de esta transmisión. Y saber de que hoy Dios tiene un mensaje, una palabra para nosotros. Algo que nos va a exhortar, a edificar y va a traer esperanza para cada uno. En el nombre de Jesús. Quiero invitarlo para que tome la Biblia allí en su mano y vamos a abrir la palabra en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante.
y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatría, hechicerías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Amén. Esta palabra está dentro del contexto en la iglesia en Gálatas, en Galacia, donde el apóstol Pablo con amor escribía estas líneas al pueblo judío que vivía allá, pero también a los gentiles que habían creído. Y vemos cómo Pablo está mostrando las dos naturalezas del hombre. Una naturaleza natural, carnal, que es la que hace de que el hombre permanentemente viva separado de Dios. Todo lo que la carne desea ha sido para llevarnos a nosotros a una separación de lo espiritual. Y este deseo de la carne da un fruto en el hombre, y es un fruto que viene a la postre a nosotros ser algo que no nos conviene. Pero Pablo también muestra el fruto o la evidencia del Espíritu en nosotros. Y es una evidencia que nos hace cercanos a Dios, nos hace semejantes a nuestro Señor. Ese fruto del Espíritu es el que forma en nosotros el testimonio de Jesucristo, aquel que vivió en medio de nosotros y fue tentado pero no pecó. Aquí vamos a ver dos naturalezas: la naturaleza de la carne versus la obediencia a Dios en el Espíritu. Aquí vamos a ver la recompensa del uno y del otro. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es una naturaleza que es guiada por los deseos de la carne, y estos deseos nos separan de la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos hoy, domingo 30 de agosto del año 2020, usted y yo, hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué son las motivaciones de nosotros? ¿Cuáles son nuestros deseos? Y comparar con lo que Pablo habla, si esos deseos nos están llevando a esas prácticas que nos separan de Dios, o son nuestros deseos que son guiados por el Espíritu Santo a todo aquello que Pablo también explica como un fruto, aquello que es testimonio en cada uno de nosotros de que somos de Cristo y no somos del mundo, porque el deseo de la carne está directamente relacionado con lo que se practica en el mundo y lo que se desea en las cosas del mundo. Los deseos de la carne están totalmente divorciados de la palabra de Dios. El deseo de la carne no es caminar como Cristo caminó, sino caminar como aquellos que crucificaron al Señor. Los deseos de la carne están más relacionados con las multitudes, con aquellos que desconocen la soberanía de Dios, aquellos que desconocen la palabra y su voluntad. Los que andan en los deseos de la carne no quieren caminar
por como Dios dice, sino como el mundo ofrece todos esos placeres que el mundo está ahora y el mundo se deleita en ellos. Los deseos de la carne son todos aquellos los que la carne da rienda suelta a la pasión y al deseo. Son aquellos placeres temporales que a la postre vienen a ser costosos para nosotros, traen consecuencias para nosotros. En otras palabras, son cosas que tienen un alto costo espiritual. Y por eso Dios, conociendo la condición del hombre, dice la palabra en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. Y aquí es un Dios incluyente, porque Él ama a toda la humanidad. Amén. Pero aborrece el pecado, aborrece esos deseos, esos frutos de la carne. Esos frutos de la carne que afectan a nuestro prójimo, afectan a nuestra comunidad, afectando primeramente nuestra alma y nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Esos frutos que da la carne son aquellos que hacen daño a nuestra familia. Esos frutos de la carne son los que afectan la inocencia de nuestros hijos. Y contra eso es que Dios dice la palabra que Él nos amó tanto que nos dio una solución. Dice que Él envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino y encarnó como hombre y vivió una vida modelo, ejemplo para usted y para mí. Una vida que no estaba sujeta a los deseos de la carne, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Estaba sujeto al propósito divino guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el testimonio de Dios que usted y yo podemos vivir en Cristo. No vivir atrapados en una carnalidad que nos invita a nosotros al mundo a través de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, hundir nuestra alma en el infierno. Porque Jesucristo vino a salvar tu alma de caer en el infierno. De que por culpa de los deseos de la carne tú y yo terminemos siendo semejantes a los demonios que acompañan a Satanás, y el día de nuestra muerte nuestra alma sea reclamada por ellos por cuanto nos hicimos semejantes a ellos. El deseo de Dios es que a través del Espíritu tú y yo podamos ser testimonio que Cristo vive en nuestro corazón, porque nuestra vida ya no está sujeta a lo que deseamos, sino a lo que Dios nos aconseja en su palabra. Necesitamos nosotros comenzar a vivir una vida de acuerdo a lo que el Espíritu nos guía y la palabra. Dios en nuestro pecado no es nuestro enemigo. Es nuestro pecado el que se hace enemigo de Dios. Es nuestra mala decisión, nuestras malos deseos, aquello que nos esclaviza. Porque en Cristo Jesús lo que vivimos es libertad. Para el mundo Cristo es esclavitud, pero para nosotros Cristo es libertad, los que hemos creído en Él. El mundo está esclavo en sus delitos, en sus pecados, en sus deseos de la carne, pero nosotros en Cristo somos libres en el Espíritu para obedecer. Amén. Tenemos libertad para dominar la carne y la carne sea sujeta a la voluntad de Dios. Es una condición totalmente diferente, depende del ángulo donde tú lo ves. Si tú miras desde el mundo, la carne es la que te guía a toda maldad. Pero si yo miro desde el ángulo de Dios, del lado de Dios, la carne es aquella que se debe sujetar por medio del Espíritu Santo y la palabra para poder recoger los frutos del Espíritu. Recordemos que lejos de Dios nada podemos hacer. El pecado alimentado nos gobierna. Por eso no podemos seguir alimentando el pecado en nuestra vida. No podemos seguir complaciendo la carne porque ella nos conduce al pecado y el pecado nos esclaviza. Debemos alimentar el Espíritu de Dios en nosotros, las prácticas espirituales, la oración, la lectura bíblica, el ayuno, el congregarnos, el mantener una vida de testimonio. Todo esto alimenta y con gracia al Espíritu Santo, que es aquel que en nosotros da testimonio de Jesús. Necesitamos estar cerca de Dios.
y solamente lo podemos hacer cuando damos paso al Espíritu Santo en nosotros. Jesús es nuestra esperanza. Amén. En medio de estas dos naturalezas, Jesús es nuestra esperanza. El Señor Jesús es nuestro ejemplo y modelo de vida. Él es la esperanza de vivir en el Espíritu. Él es aquel que venció al mundo. Él es el ejemplo. Él venció los deseos de la carne, así nosotros también junto con Él venceremos. Amén. Pero necesitamos tener una decisión y una actitud. Necesitamos empezar a renunciar a ciertas costumbres, hábitos y prácticas carnales, las cuales no son beneficiosas. Son aquellas mismas que dice la palabra que contristan al Espíritu Santo y lo apartan de nosotros. Aquel que está en el mundo, su esperanza Jesucristo, sí es dominado por la carne. Pero aquel que está en la iglesia y ha vuelto al mundo y está complaciendo la carne en algún pecado o en muchos pecados, su esperanza también está en Jesús. La palabra dice que abogado tenemos en el cielo para con Dios, y es el Señor, aquel que intercede por nosotros. El Espíritu de Dios también es celoso de nosotros. Por eso nuestra esperanza está en Jesús. Es el único que tiene la capacidad de romper y quebrantar ataduras que nos impiden acercarnos a Dios. Todo aquello que el pecado nos ha atado al mundo a través de los deseos de la carne, porque todo aquello que es fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, celos, pleitos, contiendas, todos son aquellas ataduras en las cuales la carne nos ha encarcelado allí. Y eso es lo que manifestamos día a día cuando estamos separados de Dios. Y ese fruto es una evidencia que estamos condenados. Ese es el fruto de la evidencia que la salvación para nosotros está en Cristo y no en el mundo. La salvación da una evidencia de paz, de amor, de gozo, de benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todo aquello en lo cual no hay juicio. Pero aquel que está en la carne ya está juzgado. La palabra dice que está condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pablo le escribe a esta comunidad para que ellos comprendan que el hombre viejo debe morir en ellos y dar paso a la nueva criatura, esa nueva criatura espiritual que tiene promesa celestial. No esa criatura que vive en el mundo practicando los deseos de la carne, que lo mantienen en cautividad y en condenación. Yo quiero preguntarle en esta mañana si usted desea ser libre completamente. La gente piensa que por entrar a una congregación y estar bajo autoridad, sujetos a un pastor, perdieron la libertad. Porque el mundo lo ve así, porque ya no pueden hacer lo que quiere la carne, sino que ahora empezamos a satisfacer al Espíritu de Dios. Pero lo que no entienden y no comprenden es que es más beneficioso estar del lado de Dios que del lado del mundo. Es mucho mejor crecer en el Espíritu que dar rienda suelta a los deseos de la carne. Porque todo adulterio, fornicación, dice la palabra, es contra el cuerpo, y allí es donde vienen las enfermedades. Allí es donde viene la muerte espiritual y después la muerte física. En el mundo se vive la carnalidad, el yugo desigual y todo aquello que hace que nosotros le demos rienda suelta a la carne. Porque todo aquello que contradice a Dios en su consejo divino es carnal, diabólico. Todo aquello que no quiere obedecer a Dios es rebelde contra la máxima autoridad de la que es la creación, aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que por amor a ti nos dio una oportunidad a través de Jesús. Y aquel que mira el testimonio de Jesús no podrá negar que allí hay una esperanza. Que solamente a través de Él podemos superar esta perversa generación y vamos a poder ser libres de esta carnalidad en la cual estamos atrapados. Que solo en Jesucristo somos libres. Solamente Él nos da libertad espiritual. Porque ser obedientes es para valientes. Ser
carnal, es para cobardes, para débiles. Son los que se dejan llevar por los deseos más bajos y más asquerosos, que se puede decir de esa manera, en los cuales el hombre termina en una condición deplorable, que no es la condición que Dios ha deseado para nosotros. Dios desea que tu vida y la mía sea una vida que al final de sus días sea victoriosa, como Jesús fue victorioso. Así como habla la palabra del rey David, que murió en buena vejez, lleno de gloria, lleno de riquezas. El deseo de Dios para ti y para mí es que tengamos el final que esperamos. Un final glorioso. No un final atado a la carne, la misma que ha de morir un día y quedará el espíritu endeudado con las tinieblas y será reclamado para pasar una eternidad en el fuego eterno. El deseo de Jesús es que usted y yo podamos sobrevivir a este tiempo, que después de la muerte haya vida espiritual en nosotros por causa de que el Espíritu Santo moró en nosotros hasta el último aliento de vida. Amén. Y que los deseos de la carne siempre estuvieron bajo autoridad de Dios, no bajo nuestra autoridad, no bajo la autoridad de las tinieblas, sino bajo la autoridad de aquel que nos amó hasta el punto de dar su vida en la cruz, porque ese fue su ejemplo y testimonio. Jesucristo obedeció a Dios en el Espíritu hasta la cruz, hasta la última gota de sangre. Fue obediente a Dios, no dio rienda suelta a la carne. La carne es temerosa, la carne es débil, la carne es cochina, como dicen por allí. Busca las peores aberraciones para deleitarse, pero la palabra de Dios nos alinea al testimonio de Jesús. Dios está formando el carácter de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y está quedando incrustado en nuestros miembros para que ellos entren en obediencia, apaciguando y apagando todo fuego de pecado en nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. El cambio de naturaleza solo ocurre cuando reconocemos nuestra condición. Dios, por medio de Jesús, nos liberta del gobierno de la carne y nos da y nos lleva a la libertad del Espíritu. Los deseos de la carne son destructivos, mas el deseo de Dios es que tengamos vida abundante en Jesucristo. La única manera de pasar de una condición a otra es cuando decidimos renunciar a todos esos hábitos en el nombre de Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, Jesús se hace fuerte en nuestra debilidad. Y allí es donde Él comienza a quebrantar toda cadena de pecado, toda atadura al mundo, todo pensamiento pecaminoso queda cautivo ahora y lo clavamos allá en la cruz renunciando a ellos. Y damos paso a la soberanía de Jesús en nuestra vida. Jesús quiere ser nuestro Rey. Yo te pregunto, ¿quieres que Jesús sea el Rey de tu vida? Si usted lo cree, puede decir amén en su casa o allí donde se encuentra. Y reconozcamos que en nosotros hay una naturaleza carnal, diabólica, maligna, que quiere separarnos de Dios. Aún los que ya estamos en el camino de Jesús, estamos siendo probados en este tiempo y tentados en la carne. Por eso no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, porque Él es nuestra brújula, nuestro polo a tierra, nuestra ruta a seguir. Jesucristo es el ejemplo. Necesitamos volver al testimonio de Jesús, necesitamos volver al ejemplo que nos dio de oración, de constancia y obediencia al Padre, sin importar lo que deseamos, porque muchos desean salir al mundo a pecar. Esa es la constante, la evidencia que aún estamos en la carne. La evidencia es que la carne siempre te va a invitar a pecar, siempre te va a invitar a buscar y a complacer la carne. Pero la evidencia del Espíritu es que el Espíritu Santo celosamente te advierte, te dice no lo hagas, ten cuidado, porque Él nos convence del pecado. Y allí donde usted y yo, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y el fruto de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, empezará a surgir en cada persona. Cada uno daremos testimonio de que lo que dice la palabra es cierto y verdadero, porque Dios mismo se encargará de eso. De que a través de su vida y la mía
seamos evidencia de que el Evangelio es real, que la palabra es cierta, que lo que Dios ha advertido es verdadero, que el peligro está allí entre nuestros miembros, pero hay algo superior que ha venido del cielo y es Jesucristo el Salvador. Y ahora el Espíritu Santo, como regalo de Dios, nos empodera para dominar la carne, para tener dominio sobre todo aquello que es pecado en nosotros. El apóstol Pablo escribía estas cartas a la iglesia, y la iglesia las recibía y era alimentada, instruida en este nuevo conocimiento, en esta nueva esperanza en Jesucristo. Así nosotros también hoy recordamos las palabras de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y decirte a ti, la esperanza está en Jesús. Aquel pecado que te domina, en el nombre de Jesús, en esta hora, se rompe toda cadena, todo yugo de las tinieblas sobre tu vida es quebrantado ahora. Amén. Declaro libertad en esta mañana sobre tu vida para obedecer y seguir al Señor, para leer la palabra y corregir tus malas decisiones. Todo aquel que se encuentre en yugo desigual, ahora en el nombre de Jesús declaro libertad del Espíritu de Dios para ser rearguido y volver nuevamente a la senda y a la obediencia en la palabra del Señor. Porque el Señor nos separa del mundo y de los que están en el mundo para guardar nuestra alma para la gran redención. No es un capricho de Dios que te quiera guardar del mundo. Jesús decía al Padre, no te pido que los quites, pero guárdalos del mal. Y ese mal que el Señor hablaba son todas esas tentaciones y deseos de la carne. Todo aquello por lo cual Satanás tiene derecho legal y autoridad sobre nuestra vida. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de lo cual también un día toda rodilla se doblará. Porque Él es el Señor, el soberano, y Él ha decidido que tú y yo seamos salvos. Él ha decidido pasar por alto nuestros pecados y delitos para perdonarnos si los reconocemos. Solamente así venceremos los deseos de la carne cuando empezamos a practicar lo espiritual, la oración, la vigilancia bíblica, el hacer el bien, el empezar a sanar el corazón perdonando y pidiendo perdón. Solamente así cambiaremos nuestro mal carácter. Solo así empezaremos a someter la carne bajo la autoridad del Espíritu de Dios y la palabra. No se vale tener un corazón terco, no se vale llevarle la contraria a Dios, porque créame, los que perdemos somos nosotros. Dios siempre será nuestro Dios y siempre estará en ese lugar inmaculado de santidad donde Él permanece. Pero usted y yo somos los que necesitamos de Él. Y Él ya ha provisto las herramientas, nos ha dado su palabra, ha cumplido la promesa mesiánica a través de Jesús. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Tenemos todas las herramientas para sobrevivir, para después de esta muerte vivir una eternidad con el Señor. Amén. Quiero invitarlo para que oremos por esta palabra, por este mensaje. Y si usted se encuentra en la condición de la carne, del adulterio, la fornicación, la inmundicia y todo lo que es el fruto de la carne, esos deseos pecaminosos, yo quiero invitarlo para que oremos juntos. Y después de esta oración, ver el resultado de la evidencia del Espíritu, que tu vida empezará a vivir en paz, en gozo. Tu vida va a empezar a ser benigna, va a empezar a vivir el fruto de la templanza, del dominio propio. Y ya vas a poder decir a lo malo no, y a lo bueno lo vas a aceptar para practicarlo. Vas a empezar a refrenar los deseos de la carne. Vas a salir de ese adulterio, de esa fornicación o de ese yugo desigual. Y vas a empezar a mirar los ojos de Jesús, esos ojos de un amor verdadero por nosotros. Un amor sincero, real, el que hoy te ofrece. Así que te invito para que oremos, para que pongamos en la presencia de Dios esta palabra, este mensaje que hoy has escuchado y poder nosotros entrar en obediencia. Padre y eterno Dios, oramos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo espiritual. Gracias porque hoy podemos comprender las dos naturalezas del hombre,
La naturaleza del hombre en el mundo, que es carnal, diabólica, maligna, que trae consecuencias. Pero también la naturaleza de la esperanza del Espíritu Santo a través de Jesús. Una naturaleza divina, una naturaleza nueva. Señor, perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Ten misericordia en esta mañana de los malos sentimientos en el corazón y en la mente. Perdónanos por alimentar odios, rencores, venganzas. Perdónanos, Señor, por alimentar la sexualidad desordenada, el pecado del adulterio, la fornicación. Perdónanos por vivir en yugos desiguales, Señor, apartados de ti. Señor, ten misericordia en esta mañana de nosotros. Te bendecimos y te adoramos y reconocemos que solamente en ti hay palabra de vida y de esperanza a través de Jesucristo. Hoy reconocemos nuestra condición, Señor, que necesitamos ser espirituales, que necesitamos practicar todo aquello que nos acerca a ti, Señor, y separarnos de todo aquello que no nos conviene. Hoy ponemos delante de ti nuestra familia, Dios. Hoy ponemos delante de ti nuestro hogar. Ponemos delante de ti la vida de nuestros hijos, aquellos que apenas están empezando a conocer, Señor, tu palabra, para que podamos crear en nosotros una vida en el Espíritu, una vida donde disfrutamos de la paz, no de las contiendas, donde disfrutamos del amor, no de los odios, donde disfrutamos del perdón, no de las venganzas. Señor, llévanos a ser espirituales. Guíanos, Señor, a ser como tú. Forma en nosotros nuestro carácter y damos paso al Espíritu Santo para que nos guíe. Nos hacemos sensibles a ti, Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la negación de la carne, que ya no va a hacer lo que nos invita a hacer, sino que ahora va a hacer lo que la palabra nos aconseja. Más oración, más conocimiento bíblico, más devoción. En el nombre de Jesús, lávanos con tu sangre preciosa en esta mañana, Señor. Transforma nuestra vida. Inscribe nuestros nombres allá en el cielo, Señor. Y toma nuestra mano y no nos sueltes. Fortalécenos, así como fortalecías al apóstol Pablo. Así te pedimos, Señor, sabiduría y fortaleza. Que seas tú, Señor, guiándonos, ayudándonos, Señor, en medio de este tiempo tan difícil. Creemos que en Jesucristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.